allá, ¿no? Estamos allá, vamos. Se van a pasar a la otra. Renegón, que era un renegón, coño. Cuanto más viejo era, más renegón era. Comiendo y huyendo. Cuanto más viejo, más renegón era. Es importantísimo. Llevo muy sencillo, un corte descafeinado de mañana. Es que esto no puede ir ahí.